Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos aquí a Baby Metal, gracias a Adrián Medrano que patrocina la reacción, a Katsuki, y es un directo en el Budokan 2021. Así que, bueno, perfecto. Yo creo que se lo van a pasar bien, The One, aquí todo el fandom. Sí, además que hacía tiempo que no se pasaba. Sí, fíjate que lo estábamos comentando, ¿verdad? Ayer mismo, que hacía mucho tiempo que no se pasaba Baby Metal y de pronto, ¡boom!, ¿no? Pues teníamos que hacer Baby Metal, así que gracias Adrián Medrano por acordarte de todos los fans que estaban deseando de que volviera al canal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, pues fenomenal, realmente impresionante todo lo que es la escenografía, como siempre, que está súper cuidada. Esto me parece brutal, ¿vale? Qué bien. Es como si estuviera ella encima de la luna, prácticamente, ¿no? Con esa toma cenital. Los vestuarios más cuidados que nunca. Está aquí de momento sola. Y recordemos un poquito que Akatsuki, que significa amanecer en japonés, pues la canción habla de lucha, de una lucha interna, se refiere de pérdida, de resurgir, y utiliza esa metáfora del amanecer como símbolo de esperanza, resurgiendo tras la oscuridad. Así que, claro, la oscuridad se refiere también, bueno, a soledad, ¿no? Está como atrapada, cargada de dolor. También se atisba ahí referencias a la separación, tal vez muerte o pérdida de un ser amado, y también el tema de la tristeza, ¿no? El amanecer, pues, ¿qué trae? Pues trae una nueva oportunidad y Sí, y una forma de seguir adelante. Entonces, lo que te decía cuando te señalaba la garganta es que veo especialmente bien de voz aquí a Su, sí, con una proyección enorme, súper potente de voz, muy bien afinada, esos armónicos que resuenan, si escucháis con buenos auriculares, con buenos audífonos, lo vais a notar. Em, Esos armónicos, de verdad que es que llenan todo el espectro sonoro y es casi un sonido ligeramente metálico que me flipa. La voz de sí, Su sí, sí, tiene, sí. tiene ese algo especial.
Y encima está ahí, se me había olvidado ya la Cami, ¿eh? Cómo tocas, macho. La Cami, que bueno, entiendo que es la del oeste, Sí, ¿no? sí, la del oeste, por las máscaras, pero Mm. me da igual, cualquiera de las dos. A mí me gustan las dos. No, no, suena impresionante. A ver, ¿qué ocurre? Que también, como quien dice, nos hemos criado con la japonesa, Sí, bueno, pero a mí, pero bueno, son dignos sucesores, podríamos decirlo. sí. Y este es de 2021, has dicho. Claro, es una época en la que todavía Momo no está como miembro oficial, pero sí habían perdido a su tercer miembro. Sí, Así sí, que a están en Yui. ese periodo. En Yo ese impasse. sí, pero impasse implica parón. Yo diría casi periodo de supervivencia en la que Sí, puede sí, ser, porque, ¿eh? porque según he leído, había dudas de la continuidad de este proyecto, ¿no? Que parecía que a momentos, a ratos, se podía desmoronar, pero bueno, a la vista está, ¿no? Que salieron adelante. Em, Esto empieza con un arpegio de piano así muy delicado, muy melancólico, muy solemne, es prácticamente una balada. Y bueno, pues esa voz cristalina de su, pues acompañada del piano, pues es excelente, ¿no? Te da Sí, sí, es alucinante. de que te pone los vellos de punta y Además, con esa tonalidad roja. claro. Esta bestia con una capa, ya digo, mira, podía haberse puesto la de Naruto ahí de los Akatsuki. Anda, que ya te comentaron que no tenía nada que ver. Ya, ya. Mira, fíjate en los reflejos, en lo que yo denomino armadura, de verdad, es un traje, pero parece una armadura. Em, ¿Qué detalles tiene? Es increíble, esto es casi, no te voy a decir alta costura, pero es de un diseño impresionante, ¿no? Las muñequeras, todo está cuidado al milímetro. Y claro, Sí. entra en escena la Cami con esos redobles, ese doble bombo, esos guitarrazos que te dan un subidón, ¿no? Te dan un subidón. Claro, todo explota, las guitarras metiendo su distorsión, la batería metiéndose en velocidad, el bajo siendo muy sólido, y en ese momento su proyecta su voz al máximo. Y claro, Eso es un conjunto. un conjunto, ¿qué pasa? Que si lo mezclas todo y después llega un estribillo en plan épico, a la vez desgarrador y lleno de emoción, pues dice tú, aquí tenemos el plato servido, El sumo. el sumo, el clímax, bueno, impresionante. Así que voy a darle otra vez para atrás, por aquí mismo, y si repetimos algo no pasa nada, porque aquí ver a Baby Metal es disfrutar de la música, así que Sí, sí. continuamos.
Bueno, qué pasada. Oye, no me esperaba aquí el Yo tema tampoco. del duelo. Eh, De las catas, sí, me ha sí, recordado a Sub-Zero y a Scorpio. sí, sí, un poquito más y... De los Tekken era, ¿no? Del Uy, no, 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 juego no, 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 de Mortal Kombat. de Mortal Kombat, es Uy, verdad, uy, es uy. verdad. Yo creo que Si aquí es más de que uno, tengo la al memoria yo. decir Taken, se ha levantado de la silla ahora mismo y dice, ¿pero cómo? Y me está cayendo las collejas, Sí, ¿sabes? sí, efectivamente. Es No pasa verdad, es nada. verdad, Mortal Ha Kombat. sido un pronto, ha sido un pronto. Mortal Kombat, ostras, dos videojuegos que yo he jugado en recreativas, echando moneditas aquí para jugar, eso, Sí, sí. muchos de los que nos están viendo tal vez no han jugado. Eso, era Yo, toda una revolución el Mortal Kombat, eso de imágenes reales de gente sí, sí, luchando era, ese era. Previamente los Street Fighter y Street Fighter 2 sí, fueron. Yo creo que ha sido en el juego que más dinero me he gastado. sí, y bueno, y el tema de los fatalities del Mortal Kombat era como, wow, era como, puf, revolución, ¿no? Sí. De agresividad. Lo que pasa es Bueno, que era complicado hacerlos. sí, sí, efectivamente, efectivamente. Era complicado, pero cuando te salía era como, wow, impresionante, impresionante. Bueno, pues volviendo a lo que es la canción en sí misma, hemos llegado ahí a un clímax también instrumental, ¿no? Se nota, eh, bueno, influencia de ahí, del power metal, se puede decir 80 noventero. Sí. El bajo me ha flipado mucho, ¿vale? Porque una línea muy firme, manteniendo una intensidad brutal y bueno, las guitarras haciendo alarde de lo bueno que son, de frases muy rápidas, estilo neoclásico, con, bueno, la batería es una ametralladora, como tú dices, una Vamos a ver, Gatling. sí, sí, Barone ha estado ahí a tope, pero sigo diciendo, además que cuando le han enfocado ahí la máscara esa que tiene, que parece Sí. un Predator, Eso, parece un Jauja, ostras, es lo mismo que he pensado yo. Digo, esto es la Kami Predator. y dices, pero ¿cómo puede tocar con eso? Da igual, pero mola muchísimo. Esto Sí, es, sí, no, no, es alucinante, pero debe ser incómodo ahí, no debe de ver nada. pues Lo que pasa es que, claro, ya imagino que no le hace falta ni mirar lo que está tocando. imagínate si puede ver, ¿no? El colega. Bueno, Bueno, ya esto lo hemos es, visto ya lo hemos en visto, algún vídeo. sí. Sí, que todavía me tengo que volver a encajar la mandíbula de, de cuando lo vi. Bueno, pues volvemos a lo que es el tema, a ver cómo cierran, si siguen por esta senda o cierran el círculo. Bueno, vamos a retomar un poquito para atrás.
Es que me encanta cómo interpreta las canciones. Es que lo vive. Madre mía, Lo, cómo canta esta chica, de verdad. lo vive. Lo vive. Mira, la expresión se transforma. Es impresionante. Bueno, pues otra muestra de la grandeza De del la heavy metal. calidad, sí. Sí, efectivamente. No sé por qué no está por aquí Moa. Tal vez es un descanso. Estaría descansando, claro. Efectivamente. Bueno, pues nada. De hecho, cuando ha salido la chica del Kung Fu, el karate, o el arte Sí, marcial esa que sí, fuera, sí, sí, sí. pensaba que era ella. Claro, claro, yo por un Uy, momento ¿cómo, digo, cómo maneja Moa esto, ¿no? ostras, cualquiera se mete aquí con la chica. Pero no, no era ella. No, 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 no. Y bueno, esto ha sido como una especie de drama operístico, emocional al máximo, catártico. Y bueno, ha sido magnífico, en definitiva. Muchísimas gracias, Adrián Medrano, por traernos a Baby Metal con este Akatsuki, un directo en el Budokan, en el gran Budokan, mítico Budokan 2021. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones, suscríbete si no lo has hecho. Y dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo de la que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Hay un enlace adicional que dice invítanos a un café por si simplemente quieres hacer una pequeña aportación para apoyar el canal. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a sugerir más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.